Hola a todos, bienvenidos a Medicina Fuera del Radar. Es un podcast creado por MediPlus con intención de acercaros a los futuros médicos o a cualquiera que nos quiera escuchar medicina precisamente fuera del radar. Vamos a hablar de especialidades que no son tan conocidas, de cosas que nos pasan diariamente a los médicos que a lo mejor no son tan conocidos. Y en ese sentido tengo el honor de estrenar este primer capítulo de podcast con Verónica. Verónica Albarrán es residente de cirugía torácica en el Hospital Clínico San Carlos y la verdad que muchas gracias por estar aquí. Adelante, Verónica, jolín, que te has ofrecido para estar aquí con muchas ganas de contarnos cirugía torácica. Gracias. Bueno, ¿qué tal, Irene? Yo encantada de estar aquí, que me hayáis recibido con los brazos abiertos y para mí también es un honor compartir mi experiencia, mi punto de vista y mis anécdotas con vosotros y, por supuesto, a todo el que esté interesado, no solo en cirugía torácica, sino en cualquier otra especialidad que no sea tan conocida quizás o de la que no se hable tanto en este podcast. Genial, la verdad que me encantó que me escribieras porque te vi como con mucha ilusión de contar a los futuros médicos qué es cirugía torácica, porque te voy a hacer una pregunta. ¿Era tu primera opción? ¿Tú cuando te presentaste al MIR pensabas directamente en cirugía torácica o no sabías qué querías coger? Pues primerísima opción, no te diría que fuera primera como tal. Yo sí que sabía desde un principio que quería hacer alguna especialidad quirúrgica y a mí me gustaba mucho la cirugía torácica, cirugía vascular y cirugía general. Bueno, al final es verdad que te decantas una opción no solo por tu vocación o lo que crees que va a ser el trabajo de tu vida, sino también un poco las circunstancias personales, la nota del MIR, el hospital y la ciudad a la que puedes acceder. Entonces, bueno, al final tuve la suerte de poder coger la plaza de cirugía torácica en Madrid, que era el sitio que yo quería, y la verdad que no me arrepiento absolutamente para nada. Hubiese podido coger quizás otra opción, cirugía vascular, cirugía general en otra ciudad, pero creo que acerté tanto por la especialidad como por el hospital y la verdad que puedo decir que a día de hoy no haría lo mismo, que tomaría la misma decisión que tomé en su día. ¿Y por qué crees? Porque, bueno, sí que si es fuera del radar, dentro de las quirúrgicas, cirugía torácica habitualmente es de las últimas en acabarse. ¿Por qué crees que es así? ¿Crees que hay parte de desconocimiento de en qué consiste la especialidad? ¿Crees que hay un poco de leyenda negra que luego los cirujanos torácicos no se colocan? ¿Por qué crees que es? Sí, yo creo que va un poco por ahí los tiros. Es una cosa que hablamos últimamente los residentes de cirugía torácica. También un poco fue el motivo por el que te contacté. Y es por eso, yo creo que es una especialidad que se conoce poco, aunque pese a que sea una especialidad que trata el cáncer de pulmón más prevalente en España. Es una cosa que me parece también muy curiosa, porque todo el mundo conoce el cáncer de pulmón, es muy prevalente en España, de los más prevalentes, y a pesar de ello la gente no sabe que quien opera el cáncer de pulmón es un cirujano torácico. Entonces creemos que es porque no se conoce del todo, porque a lo mejor los estudiantes de medicina no tienen la oportunidad de rotar durante sus estudios en una especialidad como esta, y a nosotros nos gustaría pues eso, dar a conocerla y que la gente sepa que es una especialidad muy chula, muy enriquecedora y que cura a muchos pacientes. O sea, yo me siento orgullosa de haber elegido también esta especialidad por eso, porque vemos que hay pacientes que van bien, que van muy bien a pesar de la enfermedad tan prevalente como es el cáncer de pulmón, sobre todo. Porque ¿cuál es el grueso? O sea, obviamente el cáncer de pulmón ocupa un porcentaje muy alto de vuestra actividad quirúrgica diaria, pero ¿qué otras enfermedades podéis operar o en qué otras áreas se puede ver un cirujano torácico? Pues mira, nosotros operamos, además de la patología pulmonar, operamos toda la patología del mediastino, de la pleura, de la pared torácica y también de la vía aérea, parte de la vía aérea. Es verdad que dentro de lo que es la región torácica no operamos corazón, eso es parte de cirugía cardiovascular, y aorta también parte de cirugía cardiovascular y cirugía vascular, pero el resto de lo que es la caja torácica, por así decirlo, lo operamos nosotros. El grueso es verdad que es el cáncer de pulmón, pero también operamos bastante patología pleural y de pared. Entonces, bueno, pues abarca mucho más que el cáncer de pulmón, es verdad, pero es cierto que lo que más se conoce es eso. Joder, desde luego es una zona anatómica muy especial, muy delicada. ¿Cómo se gestiona de residente la primera vez que te dejan operar en un área quirúrgica
Tan compleja, con el corazón al lado, con los Sí, grandes vasos. sí, sí. La primera vez te impresiona todo. Además, el pulmón es un órgano precioso que impresiona mucho durante las cirugías porque es verdad que tiene la particularidad de que tú para operar el pulmón tiene que estar colapsado, tienes que vaciar de aire, con lo cual la técnica anestésica pues también difiere un poco de otras cirugías. Entonces, pues a mí me encanta ver el pulmón cómo se colapsa, cómo se expande, es que parece una esponja y la verdad es que es muy curioso y muchos estudiantes se sorprenden cuando dicen, ¡hala, el pulmón, mira qué bonito, qué rosita! Y eso está muy chulo también. Y bueno, pues sobre todo te impresiona pues ver por primera vez el corazón latiendo, por supuesto la aorta, estructuras tan cercanas que las conoces y dices, ostras, te impresiona, ¿no? ¿Se supera ese miedo o esa impresión? Sí, sí, sí. A los que nos gusta la cirugía es curiosidad, no es tanto impresión, es sobre todo curiosidad. ¿En qué momento? Porque, bueno, es normal y esto te lo cuento porque a mí me ha pasado, a mí me encanta ser hematóloga y, bueno, he tenido muchísimas veces crisis de vocación. Yo digo que la vocación es como el guardián, aparece, desaparece y me encanta ser médico. Y además la residencia es un momento muy duro en el que de repente pues dejas de ser un niño, porque en medicina muchas veces somos niños hasta los 25 años, que es lo que empiezas a trabajar y sales del cascarón, te pones a trabajar. En algún momento has dicho, jolín, esto es más duro de lo que yo pensaba, la residencia o el mundo quirúrgico. Sí, 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 sobre todo pues días que acumulas mucho trabajo, muchas horas, que quizás acumulas más guardias en una misma semana y que te sientes muy agotado y que te toca otra cirugía. Y bueno, que me imagino que pasará a los cirujanos y a los que no son cirujanos, a los médicos, que al final pues llega un momento que, pues hay momentos de agotamiento físico y también mental. También es verdad que hay pacientes con los que entablas más cercanía quizás y también ese peso de ver al paciente sufrir o de que no van bien las cosas, pues eso también parte te lo llevas a casa y hay veces que es difícil ver cómo un paciente no va bien y eso también a veces se hace duro. Pero en líneas generales yo diría que es más lo positivo que lo negativo de esta especialidad. ¿Y qué pregunta? Porque en estos últimos tiempos pues hay un montón de información, por eso yo no quería hacer esto, la típica charla que tú me cuentas tus rotaciones, porque esto lo podéis encontrar en todos los sitios, podéis ir en cualquier sitio. ¿Qué pregunta crees que deberían hacer los futuros R0 y nunca te hacen? ¿Hay alguna pregunta característica que tú puedas pensar, jolín, es que esto es importante y yo no lo sabía hasta que no empecé a ser cirujana torácica? Bueno, sí que es verdad que a mí me hubiese gustado conocer más bueno, la parte quirúrgica quizás, lo que operas o las técnicas que emplean para operar y bueno, también hacerles saber que la cirugía torácica no solo es una especialidad quirúrgica, sino que también tiene su parte médica, el conocer pues toda la fisiopatología pleuropulmonar también ayuda mucho a saber llevar a los pacientes y creo que eso también es importante que lo sepan los futuros R0 que a pesar de ser una especialidad muy quirúrgica, que fundamentalmente estás en el quirófano, pero que también tiene su parte médica, también tiene su trato cercano con el paciente, que eso muchas veces se echa de menos en especialidades tan centradas en la cirugía. Genial, la verdad que curioso y a raíz que dice que me digas eso, cirugía torácica, tú misma me lo has dicho al empezar todo esto, que tiene una relación muy estrecha con el mundo de la oncología. Y es verdad que a veces, y es lógico y es normal, incluso a mí como hematóloga me pasa, que mucha gente me pregunta de cómo se puede gestionar eso, ¿no? Y como residente de cirugía torácica, ¿cómo has llevado el enfrentarte a paciente oncológico que a veces, muchas veces va bien, pero que a veces no va bien? ¿Te ha costado mucho adaptarte a ello o cómo ha sido tu experiencia? Yo creo que no me ha costado mucho adaptarme, te diría porque afortunadamente la mayoría de los pacientes van bien y si es un paciente quirúrgico es porque pensamos que le vamos a curar, que el resultado va a ser bueno. Entonces, yo creo que, por suerte, esa situación se maneja porque no nos encontramos muchas veces con pacientes con los que nos tenemos que enfrentar a malas noticias, quizás. Entonces, por esa parte creo que bien, que no tiene tanto enfrentamiento a la hora de contar malas noticias o con un paciente va mal como otras especialidades, quizás como oncología. Entonces, yo creo que he sabido llevarlo bien. ¿Y tenéis una relación muy estrecha con los pacientes? Sí. ¿De seguimiento luego en consulta? Sí. Nosotros, todos los pacientes que operamos,
los seguimos viendo nosotros durante al menos 5 años. Es verdad que a nosotros nos gusta dar los resultados de todo lo que operamos, nos gusta darlo nosotros en las consultas de manera presencial. Es verdad que luego el seguimiento se hace paralelamente junto con oncología médica o incluso oncología radioterápica, pero el seguimiento de los pacientes al menos 5 años al principio es un seguimiento más estrecho, sobre todo en el posoperatorio temprano, y luego ya vamos alargando más las visitas. Pero sí, seguimos a los pacientes al menos 5 años. Porque ¿qué porcentaje más o menos de tu actividad como residente o lo que ves en tus apuntos, no lo que querrías pasar en quirófano, que eso habitualmente el cirujano me dicen que de los 5 días de la semana, 5 en quirófano, pero más o menos siendo realista, ¿cuánto tiempo un cirujano torácico pasa en quirófano, cuánto tiempo en la consulta o en la planta de hospitalización? Más o menos cómo está distribuido. Pues yo te voy a contar un poco mi experiencia en el clínico, porque es verdad que nosotros tenemos quirófano 3 días a la semana. Hay otros hospitales de Madrid que tienen quirófano todos los días, pero es verdad que nosotros disponemos de 3 días de quirófano. Alguna tarde tenemos de robot, pero no siempre. Entonces, nosotros, los residentes, a primera hora de la mañana, pasamos visita de los pacientes que están ingresados en nuestra planta, siempre haya quirófano o no. Luego nos solemos organizar entre el residente que le toque sea en quirófano, pues directamente se va al quirófano, y el otro residente o los otros que estén ahí se quedan en la planta con las interconsultas o bien en la consulta. Y luego es verdad que lo de las guardias es muy relativo porque nosotros no cubrimos todos los días de guardia porque somos muy pocos residentes, pero bueno, el residente que está ese día de guardia pues se queda con el busca. Entonces yo te diría que principalmente es la planta, pasar el pase de visita a los pacientes, es algo que hacemos a diario, a primera hora y algunos pacientes a última hora de la mañana también, para reevaluarles, y diría que el 50% en mi caso, quizás otros residentes de otros hospitales no, yo diría entre un 50-60% del quirófano. ¿Cuándo te acuerdas de la primera cirugía que te dejaron hacer? Sí que me acuerdo de la primera cirugía. Es verdad que ya de R1 hice también, roté casi durante un año en cirugía general, con lo cual ahí también me dejaron hacer bastantes cosas. Y la primera toma de contacto, digamos, con el ambiente quirúrgico fue más patología de cirugía general que de torácica, pero sí, me acuerdo de las primeras cirugías también de cirugía torácica, vamos, sobre todo tumores de pared torácica, tumores benignos como elastofibromas o lipomas, y también una patología muy frecuente de chicos jóvenes que es el neumotórax, pues también suelen ser las primeras cirugías de un resid pequeño, un R1, un R2, y sí que me acuerdo perfectamente. Y alguna vez, pues desafortunadamente, medicina no siempre sale bien y eso no es tu culpa, o sea, forma parte, pues desafortunadamente a veces se pone un tratamiento quirúrgico, médico y no va bien y eso no significa que sea culpa del cirujano, ni del médico, ni de nada, pues forma parte de la profesión, es muy duro. ¿Cómo te has sentido cuando alguna vez no han salido bien las cosas? Porque en el mundo quirúrgico yo me imagino que tienes una sensación de responsabilidad mayor, que al fin y al cabo es un procedimiento médico como cualquier otro, pero ¿qué tal lo has llevado? In situ, en el quirófano como tal, las veces que ha ido mal, te sientes impotente. No es una sensación de querer y no poder ayudar. Es verdad que hay veces que, bueno, pues por las circunstancias que se complican y es que lamentablemente no puedes hacer nada, no puedes estar tiempo atrás, no puedes corregir tus errores y bueno, es algo con lo que, bueno, aprendes pues, a vivir, ¿no? Sí, o sea, pues las primeras horas no suelen ser las mejores, te vienes abajo, es verdad, son situaciones muy tensas, lo pasas muy mal, pero bueno, yo creo que hay que aprender de todas las situaciones y sobre todo aprender de tus errores, hacer sobre todo feedback de lo que has hecho tú y tus compañeros, en general de tu equipo, no solo de cirugía torácica, también el resto del equipo, enfermería, anestesia, qué es lo que hemos hecho mal, intentar corregir todas esas cosas y aprender para las siguientes ocasiones. A la que te veo súper implicada y que te mola un montón la cirugía torácica, es evidente, vamos a ver los ojos corazoncitos cuando hablas, pero ¿tú crees que cirugía torácica es para todo el mundo? O bueno, lo prefiero, para todo el mundo que le gusta una quirúrgica. ¿Crees que cualquiera con vocación quirúrgica podría encontrar su lugar? Yo creo que sí, o sea, a la gente que le gusta la cirugía,
en general creo que la cirugía torácica le encantaría. Vamos, a mí me encanta y eso que yo no conocía mucho la cirugía torácica antes de entrar a la residencia porque yo me formé en un hospital pequeño, estudié en Castellón y allí no había cirugía torácica, pero bueno, es verdad que sí que me había estado informando y demás, es verdad que yo no tuve la oportunidad de ir a charlas, no había podido cambiar muchísimo menos hace 4 años, pero bueno, me picaba como esa curiosidad. Y yo creo que a cualquier persona que le guste el mundo quirúrgico, que sea vocación, no solo la parte del bisturí y ya está, sino que le guste estar en quirófano y que le guste ver a pacientes quirúrgicos. Yo creo que sí, cirugía torácica es una cirugía muy chula. La verdad Sí. que me gusta mucho que reflejes tanta emoción y tanto gusto por tu especialidad cuando, pues, a lo mejor de entrada, en X número, no hubiese sido tu primera opción quirúrgica y sin embargo ahora estás muy contenta, ¿no? Y con tu especialidad. En ese sentido, ¿qué te gustaría decirle, pues, a toda esa gente ahora que quiere hacer? ¿Tú crees que existe una única especialidad para todo el mundo o que más o menos hay un perfil de médico que se puede malear y ser feliz en muchas Efectivamente, yo creo que tomemos la decisión que tomemos, elijamos la especialidad que elijamos, vamos a ser felices. Y yo es una cosa que he aprendido durante la residencia, porque es verdad que yo no tenía tan claro que fuese a darme la nota de mi para hacer una especialidad quirúrgica en la ciudad que yo quería, que era Madrid. Y yo estaba muy preocupada por eso y es verdad que luego lo pienso y digo, jolín, y si no hubiese podido elegir cirugía torácica o no hubiese podido elegir una especialidad quirúrgica, ¿hubiese repetido el MIR? Yo creo que no, yo creo que hubiese elegido cualquier otra especialidad y si realmente te gusta pues la medicina, el trato con el paciente, eres una persona curiosa, te gusta aprender y demás, creo que puedes ser feliz con cualquier especialidad de medicina. Es que todas tienen su parte buena y todas tienen su parte mala. Y yo creo que elijan la especialidad que elijan, es que van a ser felices, no me cabe duda. Yo pienso algo parecido. Yo también creo que cuando estamos en la carrera o estamos en el R0 tendemos mucho a idealizar determinados tipos de especialidades por muchos motivos, ¿no? Porque cuando rotas te enamoras, porque queda súper guay, porque has visto una serie en la tele, que nos ha pasado a todos cuando somos pequeños y dices, qué guay. Y nadie nace para ser, vamos, es mi opinión, que nadie nace para, bueno, yo no creo que nadie nazca para ser médico en general, ¿no? Es una carrera preciosa, maravillosa, que nacemos para intentar ser felices con nuestra vida y, jolín, pues es con la medicina disfrutar de tu trabajo mejor, pero yo cuando digo, es que yo he nacido para ser cirujano torácico, cirujano plástico, dermatólogo, claro, se me salen los ojos de las órbitas, porque a mí me encanta ser hematóloga, pero a lo que he nacido, no sé, se me queda corto realmente, ¿no? Me he nacido para ser felices y más cuando ves lo que vemos día a día. Esos sitios donde puedes ser feliz. ¿Y qué le dirías a alguien que está dudando entre cirugía torácica y otra especialidad quirúrgica o incluso otra especialidad? ¿Qué crees que le puede aportar cirugía torácica? Bueno, yo diría que si no tiene muy claro aún si elegir una especialidad quirúrgica o médica, si no lo tiene muy claro, yo no me decantaría por una especialidad quirúrgica, porque es verdad que creo que es una especialidad que le tienes que dedicar bastante tiempo y si no estás dispuesto a sacrificar, pues eso, tiempo dedicado al quirófano a los pacientes, creo que en un principio no te va a gustar y creo que no te vas a sentir en tu sitio o en tu lugar, creo que no te vas a sentir reconfortado a pesar de haber estado tanto tiempo, aunque te vaya bien, pero creo que es muy importante eso, el saber si estás dispuesto a sacrificar ese tiempo que quizás requiere más esos pacientes quirúrgicos y yo me decantaría por una especialidad médica en caso de que no lo tuviese claro. Esa es mi recomendación, que luego las cosas pueden cambiar y viceversa también, pero yo creo que si alguien no lo tiene claro desde un principio, que quiere algo quirúrgico, creo que se debería plantear otra especialidad más médica o médico-quirúrgica quizás. ¿Crees en las médico-quirúrgicas? Uf. O sea, creo que hay ciertas médico-quirúrgicas que son muy médicas, son muy médicas. Es verdad que tienen ciertos procedimientos que, claro, ya entran en una parte que ya no solo es, pero sí, las médico-quirúrgicas yo diría que son más tirando a médicas que quirúrgicas. Entonces, bueno. Claro, eso es una visión muy de cirujana pura y dura, porque claro, yo soy médica pura y dura
y yo creo que las médico-quirúrgicas son quirúrgicas. Pero Sí. bueno, eso forma parte de lo que decíamos, de Claro. la misma visión de una misma, o sea, de la medicina, ¿no? Sí, Dirás, efectivamente. bueno, pues yo te entiendo, o sea, el cirujano puro, como es cirugía torácica, aunque tenga un componente médico de estar en la consulta y tal, Claro. donde se siente como en un pececillo dentro del agua es en el quirófano, ¿no? Yo que soy médica pura y dura me siento en la planta, en la consulta, estoy en mi salsa. Sin embargo, Sí. vamos, el día que tengo que hacer algo es como, ay, Dios mío, ¿qué tengo que hacer? No sé qué. Entonces, claro, lo que pasa con las médico-quirúrgicas, los que somos muy médicos, que nos sobra el quirófano. Y a los que Ya. soy muy quirúrgicos, yo creo que sobra la medicina. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es que el mundo quirúrgico no es una especialidad de 8 a 3, ¿no? No, en absoluto. O sea, tú sabes a la hora que entras con un paciente, pero no siempre sabes a la hora que sales, porque se puede complicar de muchas maneras y al final tú eres el que está con el paciente, tú eres el médico, su cirujano responsable y tienes que estar con el paciente de principio a fin, desde que entra el quirófano hasta que sale. No es una cosa que pueda decir, bueno, lo dejo para mañana y mañana vemos si va bien o no. Tienes que estar muy pendiente del paciente dentro del quirófano y fuera del quirófano también. Claro, y qué impacto tiene muchas veces eso, sobre todo en la residencia, ¿no? Porque una médica, y lo digo yo que soy una médica, muchas veces aunque tengas una situación de estrés, puedes pedir ayuda a alguien que la resuelva por ti o puedes, un caso complicado, pues no, urgente no es igual a emergente, ¿no? Lo puedes intentar solventar tú solo, pero cuando eres adjunto, ¿estás tú solo en quirófano o hay varias personas o cómo lo gestionáis? Suele haber dos personas en el quirófano, normalmente un adjunto y un residente. No sé que sea un procedimiento como por ejemplo poner un tubo de toras que se puede hacer en el quirófano también, eso con una persona, con el residente, pues es suficiente, ahí no hace falta que venga el adjunto, digamos, de localizada para poner un tubo de toras. Ahora ya sí hay que es una cirugía abierta o por toracoscopia de urgencia, ya sí que se requieren dos personas, residente y adjunto responsable. Y es muy importante que en la residencia te formes bien y veas de todo, porque luego cuando seas adjunto... Efectivamente. Eso es tiempo dependiente. Cuando más tiempo pasas en el quirófano, más vas a aprender y vas a salir más formado. ¿Has tenido que hacer algunos sacrificios personales para poder dedicarte a ser cirujano? Sí, sobre todo pues esto desde tu tiempo libre o tu tiempo con amigos, familia, pareja. Hay veces que tienes que sacrificar y bueno, es lo que toca. Ya no es que te guste más o menos, es que es tu responsabilidad y tu deber como médico, ya no solo como cirujano. Y bueno, creo que es muy importante el apoyo familiar, de amistades y demás y de pareja que puedan entender esa situación y que, bueno, pues esa es la decisión que tú has tomado. Tú has decidido tener... Y en tu caso, además, te compensa, ¿no? Pero crees que eso es importante, saber de entrada que el mundo quirúrgico es muy exigente. Efectivamente. O sea, si te gusta la cirugía, te debe gustar no solo estar en el quirófano, sino también debes pensar que en algunos momentos vas a tener que sacrificar mucho tiempo, aunque no esté planeado, aunque no sean las horas que a ti te gustaría, hay que sacrificar ese tiempo. ¿Crees que además en los últimos años ha habido una revolución en las técnicas quirúrgicas? Tú misma me mencionaste antes el robot, la videotoracoscopia. ¿Crees que los nuevos cirujanos o los cirujanos más junior, esta nueva era de tanta tecnología puede hacer que les falte mano de cirugía clásica? De cirugía abierta, puede ser, pero yo no lo creo. Es verdad que ahora está muy de moda pues, la mínima invasión por toracoscopia, uniportal, que si robot con 2 brazos, con 3 brazos, pero creo que la cirugía abierta, bueno, a mí me encanta la cirugía abierta, pero creo que también estamos aprendiendo ese tipo de cirugías, no solo, particularmente en mi hospital hacemos mucha cirugía abierta y creo que eso nos está perdiendo, al menos desde mi punto de vista, desde mi experiencia personal. Es verdad que a mí personalmente me gustaría hacer más, por ejemplo, robot, pero bueno, creo que todo llega, o sea, si no es ahora, será en los próximos años. Claro, y sobre todo me imagino que todos esos cambios van a favor de los pacientes, ¿no? Esas técnicas quirúrgicas que la gente piensa que solo avanzan las médicas. ¿Qué es lo que tú en estos años más notas? Porque la que no son muchos, son 4, pero notas que ya ha habido cosas desde que eras R1 ahora que eres R4 que han cambiado, que se hacen mejor, unas técnicas quirúrgicas más avanzadas. ¿Ha llegado el cambio en ese sentido? ¿Tú lo ves o es algo poquito a poco?
A ver, yo creo que sí que está llegando el cambio. Es verdad que yo tampoco tengo tantos años de experiencia como para decir que ha habido una evolución en ese sentido, ¿no? Pero, o sea, en mis 3 años y medio de experiencia te diría que sí bueno, siempre abogamos por eso, pues aportar lo mejor para el paciente. A lo mejor lo mejor para el paciente no siempre es la toracoscopia o el robot o la cirugía mínimamente invasiva de la que todo el mundo quiere. Entonces yo creo que hay que tener sobre todo en cuenta eso, la mejor cirugía para el paciente no siempre va a ser mínima invasión, es la que más se puedas aportar a él. No debemos tener la mentalidad de que siempre el agujero más pequeño, la decisión más pequeña va a ser la mejor. Creo que lo que debemos aportar al paciente es que se lleve el mayor beneficio, ya bien sea oncológico o no, la mayor seguridad para el paciente y que vaya bien. Pero es verdad que siempre intentamos que sea lo menos doloroso, claro, y lo menos agresivo para el paciente. ¿Qué crees que es más difícil? ¿Operar o decir que no hay que operar? No te sabría decir. Es verdad que hay pacientes que vienen ya muy mentalizados de que se tienen que operar y van adelante, y hay pacientes que se niegan en rotundo, y por mucho que tú les insistas y les expliques que lo mejor para ellos es operar, si el paciente dice que no, es que no. Entonces creo que es un poco el saber transmitir al paciente la necesidad o no de operar, y no solo eso, sino las otras alternativas que le podemos ofrecer. Nosotros muchas veces ofrecemos alternativas sin aportar al paciente un beneficio claro, un beneficio seguro. Entonces creo que al paciente se lo tienes que transmitir de una manera clara y sencilla para que lo comprenda, claro, y que luego él sea autónomo como para tomar esa decisión. Claro, pero como cirujano, ¿qué crees? O sea, tú como cirujana, no tanto como el paciente. Imagínate en una situación en la que tú consideras como cirujana que el paciente no es quirúrgico. Sobre todo eso no va a ser con los pacientes, sino con los otros especialistas. ¿Qué crees que es más difícil, decir que sí a una cirugía o decir que no? Claro, es más difícil decir que no. Claro, ¿no? Es más difícil decir que no, porque tienes que justificar el por qué. Tú eres un cirujano, entonces muchas veces dan por hecho que siempre vas a decir que sí porque como cirujano... se espera de ti que operes, sí, ¿no? Sí, que podemos operar de todo y a cualquier paciente, y muchas veces no es así. Entonces tienes, claro, que sacar digamos, tus armas de decir, no se puede hacer esto, por o por lo otro. ¿Y en qué situaciones, no sé, por ejemplo, en qué situaciones no se podría, ya más allá de un tumor avanzado que no tiene indicación quirúrgica, pero por el estado general del paciente o que no aguante una cirugía? Porque el paciente no aguante una cirugía, porque su estado basal esté ya bastante deteriorado, porque tenga quizás ya unos pulmones que están bastante dañados, o porque su corazón no tolera un estrés tan alto como es el estrés quirúrgico. Esas son, digamos, pues las razones más frecuentes por las que no podemos operar a un paciente. A mí ya casi me has convencido para hacer el MIR y hacer cirugía torácica, Verónica, la verdad, estoy ya convencidísima. Dicho esto, como ya me has convencido para hacer cirugía torácica, una pregunta muy específica para futuros resis de cirugía torácica, un mundo en el que también tienen mucha cabida los cirujanos torácicos es en el trasplante de pulmón. ¿Crees que es fundamental escoger un hospital que tenga trasplante de pulmón o no? ¿Y qué papel tiene el cirujano torácico en el trasplante de pulmón? ¿Es algo combinado con el neumólogo? ¿Se hace mixto? Más o menos, ¿qué papel tenéis ahí? Bueno, yo creo que no es fundamental que escojas un hospital que tenga trasplante. Al final, dentro de tu periodo formativo en el MIR, si tu hospital no tiene esa opción, puedes hacer rotaciones externas en otros hospitales, incluso fuera de España, que tengan esa opción de hacer el trasplante. Y bueno, el papel del cirujano torácico, pues bueno, sería la parte más quirúrgica, efectivamente, en conjunto con neumología, que son los que hacen sobre todo el seguimiento. Bueno. Algo más no es una opción, pero no es fundamental. No, yo no lo consideraría fundamental. Otra cosa es que te encante la cirugía torácica por el trasplante, que también puede ser eso. Yo hace poco escuché un post en Instagram de una cirujana torácica que dijo que se decantó por la cirugía torácica a raíz de ver un trasplante. Entonces, bueno, puede ser que te guste en particular mucho un tipo de cirugía y que por eso escojas esa especialidad. No tiene por qué ser torácica, puede ser
cirugía general porque te gusta el trasplante Claro. hepático o urología porque te gusta el trasplante renal. Claro. ¿Qué porcentaje de cirujanos torácicos hacen trasplante pulmonar? No te sabía decir el porcentaje. Yo sé que aquí en Madrid, por ejemplo, el trasplante lo hacen en el Puerta del Hierro y en el 12 de octubre. Claro. Hay otros muchos hospitales que tienen cirugía torácica, pero no hacen trasplante. Claro. O sea, que es algo quizá algo más minoritario, ¿no? Sí. Bien, Sí. fenomenal. Tengo otra pregunta, es una pregunta un poco personal, que siempre me ha generado, pues eso, mucha duda interna, porque a veces las profesiones en general, la medicina en particular, a veces es especialmente dura con nosotras, con las mujeres. ¿Has notado que en el mundo quirúrgico se espera de nosotras algo más, que se te presupone determinada personalidad o que se te presiona o que se te mira más con lupa o no lo has notado en tu caso? No diría. En mi caso particular, yo no he notado ninguna diferencia con respecto a mis compañeros varones. Se nos exige, creo que a todos por igual, se nos exige lo mismo, hay unos mínimos que debes de cumplir y creo que eso para todos es igual. Quizás sí que he notado en ciertas ocasiones, pues es verdad que comentarios, pues a lo mejor de pacientes, pues como si yo no fuera la médico, como si no fuera su cirujana. Pero bueno, creo que es cuestión de la mentalidad de cada uno y no creo que sea por el hecho de ser mujer, sino por la mentalidad que tiene cada uno o las experiencias de cada uno. Ya no, vamos, yo si alguna vez he recibido algún comentario de algún paciente o de algún compañero en referencia, pues eso, pues mi apariencia física, que no es del típico cirujano clásico, pues no me lo he tomado mal, simplemente, pues bueno, ya está. Yo no me meto y yo cumplo con mi deber y con mi responsabilidad y ya está, no me afecta en ese sentido. Y en comparación con mis coers, con mis compañeros, decir que no se me exige más por ser mujer, la verdad no te puedo decir lo contrario. La verdad que yo creo que hace pues unos últimos años, ya a lo mejor los 15 últimos 20 años, la Women in Surgery es toda una institución y yo creo que incluso pues ver a pues una mujer joven, preparada, que se aleja de la clásica imagen del señor cirujano, pues creo que es un referente para las atasadas para nosotras y gente como tú para las futuras que vienen, ¿no? Se puede ser una cirujana torácica, astronauta y lo que queráis, chicas, y bueno, y buscar vuestro hueco allá donde esté. ¿Crees que hay algún tipo de cirujano que os pueda comer el terreno? Porque generalmente lleva mucho tiempo este fantasma de que se va a fusionar cirugía torácica con cirugía cardíaca. Esto yo lo llevo oyendo desde hace mucho tiempo. ¿Crees que esto puede dar lugar a ello o no? ¿Crees que en algún momento se pueden fusionar cardíaca torácica y cómo lo ves? Creo que en algunos países es la misma especialidad, ¿no? Sí, en países anglosajones es la misma especialidad de cirugía torácica y cirugía cardíaca. Es verdad que yo no creo que suceda aquí, creo que son especialidades que cada uno tiene su terreno dentro del campo quirúrgico y no creo que en un futuro a corto plazo se puedan fusionar, creo que están como bastante bien establecidas los órganos y la patología que trata cada uno. Sí que es verdad que veo la parte de, en nuestro caso, la neumología intervencionista, que quizás algún procedimiento sí que puedan llegar a hacer ellos y nosotros no, sobre todo, por ejemplo, pues técnicas como puede ser el EBUS, con navegación electromagnética, que es verdad que ahora los neumólogos lo están haciendo, nos trae un muy buen equipo de neumólogas intervencionistas que lo lleva a la parte de neumología, es decir, que en otros hospitales lo lleva el cirujano torácico y creo que por esa parte sí que quizás podemos compartir ese tipo de procedimientos, pero no tanto con la cirugía cardíaca, a pesar de que en otros países sí que es una cirugía que va unida, digamos, todo lo que hay dentro de la caja torácica lo que es el cirujano cardiotorácico. Me ha gustado mucho una cosa que has dicho, que el lenguaje es muy poderoso y me has dicho compartimos técnicas. Y en eso, al fin y al cabo, consiste la medicina, ¿no? Es que muchas veces la gente pregunta, ¿me van a robar una técnica?
Pues es que no se roba nada, lo que queremos es el bien de los pacientes. Me ha encantado porque además no lo hemos preparado, he dicho compartir una Sí. técnica y Sí, es sí. verdad, al fin y al cabo hay técnicas que pueden hacer especialidades que están preparadas para ello, como Ujú. hemos comentado el caso de Debus, y no significa que una la haga mejor o la haga peor, y es algo que quien quiera determinada especialidad tiene que saber, que todos Claro. trabajamos en el mismo barco, que compartir es una cosa buena, que no es una cosa Sí, sí. negativa. Y en estos hospitales en los que, bueno, hospitales no, en estos países en los que sí es una cirugía que es cardiotorácica como una única especialidad, ¿no? Luego en el extranjero, el que hace dentro de la misma especialidad hay uno que solo hace corazón, uno que hace pulmón, o allí la gente hace de todo. Se han formado en ambas, en ambas especialidades, por así decirlo. Se han formado tanto en cirugía cardíaca como en torácica. Luego es verdad que hay subespecialidades. Claro, porque es tan diverso, ¿no? Entonces, claro, hay cirujanos que quizás se dediquen más al trasplante, hay cirujanos que se dediquen más a valvulopatías, cirujanos que se dediquen más pared torácica, traumatismo torácico, reconstrucciones de pared. Entonces, yo creo que luego cada uno dentro de una especialidad que ocupa tanto como es la cardiotorácica en otros países, luego creo que se van más decantando Por un lado u por otro. sí. Y con tu título español, o sea, el cirujano torácico español se puede ejercer en el extranjero aunque no tenga el título de cardiotorácico. Yo creo que ahí ya me pillas un poco, pero creo que no. Creo que no. O sea, dentro de Europa es verdad que hay aquellos países en los que sí está establecido la cirugía torácica como tal, sí que puedes ejercer homologando tu título, el idioma correspondiente a ese país y demás, pero creo que ya hay en países en los que es cardiotorácica, si no tienes una formación en cirugía cardíaca, creo, ya te digo, no soy siempre, pero creo que no estaría tan sencillo entrar ahí como cirujano especialista. Es verdad que luego cada país pues tiene sus particularidades. Claro, sus Hacer fellowship, creo convalidaciones. que normalmente sí, en los fellowship sí que te permite hacer ese tipo de rotaciones, de trabajos, pero ya como especialista lo veo más difícil. ¿Y qué hay de las salidas laborales, Verónica? Porque durante muchos años cirugía torácica ha tenido la leyenda negra de que las salidas laborales no eran tan buenas como otras especialidades. ¿Qué tal tus resis mayores que ya han terminado? Pues bueno, mis resis mayores, la verdad que o sea, las dos tienen trabajo, mis dos resis mayores que he tenido. Y es verdad que al principio, pues a lo mejor vas empalmando algún contrato, pues que si baja laboral, vacaciones, algún contrato de guardia solamente, pero luego creo que al final vas afianzando y al final creo que encuentras tu sitio. A lo mejor no en el primer sitio que tú querías, pero yo creo que esa leyenda negra no es tan negra como lo pintan. Y es verdad que también creo que es importante mencionarlo, que ahora como se está promoviendo el proyecto Cassandra, que es el screening de cáncer de pulmón, aquellos pacientes fumadores o exfumadores en los que se pretende pues eso, detectar nódulos pulmonares en un estadio más temprano, creo que conforme va pasando el tiempo vamos a ir detectando eso, más cánceres de pulmón, más nódulos pulmonares que van a ser malignos y que los vamos a pillar con más tiempo, con lo cual creo que también va a aumentar esos pacientes que al final vamos a acabar operando nosotros. Entonces creo que por esa parte creo que vamos a tener más salida laboral en ese sentido. Cuéntame el proyecto Cassandra, no lo conocía, me está pareciendo súper interesante. Sí, pues el proyecto Cassandra pues es un proyecto que llevamos ya presentando los cirujanos torácicos desde hace un tiempo para que se establezca en España el screening de cáncer de pulmón, por lo que te comento de la alta prevalencia que tiene. Entonces, bueno, pues aquellos pacientes que son fumadores o que hayan sido fumadores, pues van a tener la posibilidad de hacer un screening ¿Con un TAC de baja dosis? Con un TAC de baja dosis, digamos, con cierta frecuencia. Entonces, bueno, creo que se van a detectar, es verdad que cada vez más nódulos pulmonares, que no todos van a ser malignos, no todos van a ser operar, hay un screening, claro. Pero creo que sí, la intención es que se detecte el cáncer de pulmón antes de tiempo, cuando estén en estadios más precoces, porque es evidente que la supervivencia aumenta muchísimo en estadios muy tempranos. Qué interesante el proyecto Cassandra, la verdad que no lo sabía. ¿Qué tipo de paciente puede entrar ahí? ¿Qué edad y cómo se accede al proyecto? ¿Está ya aprobado en España?
Sí, estamos empezando ya a reclutar pacientes de este proyecto, Proyecto Cassandra. Los pacientes que entrarían, digamos, por este circuito pues serían pues, pacientes entre 50 y 75 años, fumadores o no fumadores de los últimos 15 años y que hayan acumulado pues, un hábito tabáquico aproximadamente entre 20 paquetes al año o incluso más. Entonces a estos pacientes se le harían un TAC de baja dosis y otra prueba de función respiratoria como es la espirometría y se empezaría a hacer un estudio pues, para detectar esos nódulos pulmonares en un estadio más temprano y se les haría el seguimiento con cierta frecuencia para ver si evolucionan o no. ¿Y quién identifica a esos pacientes? ¿Sois vosotros? ¿Es el médico de familia? ¿Son los neumólogos? Pues nosotros como cirujanos torácicos y también neumólogos. Esto es un proyecto que se ha intentado crear entre la Sociedad Española de Cirugía Torácica, que es la SEP, y la SEPA, que es la Sociedad Española de Cirugía Torácica y Neumología. Entonces, entre estas dos sociedades un poco hemos intentado pues eso, impulsar todo este proyecto, que salga adelante, convencer un poco a los de arriba y que se instale en España. Sí, sí. Qué bonito, porque además es un proyecto totalmente alejado del interés de la industria farmacéutica, es por y para los pacientes, Sí, sí. por neumólogos y cirujanos torácicos. La verdad que enhorabuena y seguro que, como hablábamos, eso aporta también un beneficio en cuanto a la colocación laboral posterior de los cirujanos torácicos. Sí. ¿Tienes salidas en la privada o es una especialidad eminentemente pública? Pues yo diría que no eminentemente. Hay ciertos casos de cirujanos torácicos que es verdad que sí que tienen su trabajo en el ámbito privado, pero no diría que tengan muy buenas salidas laborales en ese sentido. Porque, a ver, la cirugía torácica es muy cara. No todos los pacientes se pueden permitir costes de una cirugía torácica sin un seguro privado. Y luego está el tema de las aseguradoras, pues que no cubren suficientemente pues, el esfuerzo y la responsabilidad del cirujano torácico. Entonces, pues a nivel de sanidad laboral en el mundo de la sanidad privada es bastante difícil. Hay casos particulares, pero no diría que tiene tantas salidas como otro tipo de cirugías, como puede ser la cirugía plástica, la cirugía general, cirugía maxilofacial. Qué interesante, la verdad, Verónica. Me ha encantado esta charla. Desde luego es medicina fuera del radar. Para mí ya es dentro del radar porque he aprendido mucho de cirugía torácica. Gracias por estar aquí. Y bueno, para terminar, ¿qué consejo querrías darle a toda esa gente que está ahora deseando coger especialidad, que se plantean cómo va a ser su futuro? ¿Cómo te sentiste tú y qué consejo puedes darle? Yo me sentía con mucha incertidumbre y creo que eso es lo que peor se lleva. Entonces mi consejo sería que estéis tranquilos, que escojáis la especialidad que escojáis, creo que vais a ser felices, de verdad lo digo, porque yo me he dado cuenta en los años de residencia que si no hubiese escogido eso, creo que también hubiese sido feliz y probablemente me hubiese dedicado a otra cosa totalmente distinta, pero creo que la medicina es un poco eso, son los pacientes y es la gratitud de saber que le estás aportando un beneficio a los pacientes y bueno, que estéis tranquilos, sobre todo que disfrutéis de esta etapa antes de la residencia, que también es muy bonita y que cojáis muchas fuerzas para luego empezar a tope. ¿Crees que has descubierto tu vocación en la cirugía torácica? Yo creo que sí. ¿Tu esfuerzo merece la pena? Sí, totalmente. Creo que todo el esfuerzo tiene su recompensa, eso seguro. Segurísimo. Bueno, pues muchísimas gracias, me ha encantado. Gracias por estar en este podcast. Ha sido un lujo tenerte aquí. Me ha encantado, de verdad. Nada, a ti, Irene, muchísimas gracias por acogerme y recibirme también. Yo encantada de contarte, vamos, todo lo que me preguntéis. Ahora después de cámara puede que te pregunte más, porque ya sabes que me interesa todo muchísimo. O sea, por eso yo tenía que hacer este podcast, porque es que con lo que me contáis me fascina. Es que ahora creo que quiero ser cirujana torácica. Sí, pues ya sabes. Me ha gustado. Pues nada, te vienes a rotar con nosotros. Y... Yo soy muy mayor, imagínate, yo no aguanto 12 horas de pie, me da algo. ¿Cuántas horas duran las cirugías? Bueno, depende. Una cirugía estándar, por ejemplo, una lobectomía, pues 2-3 horas, si no se complica. Si no se complica, yo diría eso, entre 2 horas, 2-3 horas. ¿Se pasa rápido o el tiempo? Depende, sí. Hay momentos en los que dices, estoy aquí atascada, ya no sé qué hacer, no sé por dónde ir, no veo nada, pero depende. Pero merece la pena. Sí. Pues fenomenal. Ahora sí que sí, ¿ves cómo me sigo enrollando y me surgen preguntas? Muchísimas gracias por estar aquí, he estado en la gloria contigo, un gusto conocerte y
te va a ir fenomenal, tienes mucho talento, no hay más que verte. Muchas gracias, Irene. Hasta luego.